Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi director racista intentó destruir mi futuro. Vi al director Tiger arrastrar a mi amigo fuera de la cafetería por el cuello porque lo escuchó decir, «¡Chao! 3 días de suspensión», escupió Tiger, con los ojos desbordando de furia. Verás, Tiger exigía que todos los estudiantes hablaran solo inglés en la escuela, porque según él, los idiomas extranjeros eran un cáncer que destruiría el futuro de América. A los 16 años, había convertido nuestro colegio en un estado de vigilancia, donde una sola palabra en otro idioma podía arruinarte la vida. La regla empezó en mi primer año, después de que unos chicos coreanos supuestamente hicieran trampa en un examen hablando en su idioma. Tiger organizó una asamblea y gritó durante 40 minutos sobre cómo América había sido construida por estadounidenses que usaban inglés, y que quien no respetara eso debía irse. Los profesores se convirtieron en policías del lenguaje, patrullando los pasillos con cuadernos, anotando a cualquiera cuyos labios se movieran raro. Incluso murmurar solo en el baño era motivo de reporte, porque Tiger pagaba $50 a los estudiantes que delataran a los violadores del idioma. En mi casa solo hablábamos chino, así que la escuela se volvió 8 horas diarias de tragar mi verdadera voz. Mi mamá trabajaba como guardia en una prisión, donde no podía contestar llamadas, así que yo era el contacto de emergencia de mi abuela. Ella tenía problemas cardíacos y solo hablaba chino, pero llamarme durante la escuela era arriesgarlo todo. Creamos un sistema. Yo respondía solo con o ajá, mientras ella hablaba, fingiendo que alguien que hablaba inglés estaba del otro lado. Cada año Tiger empeoraba los castigos. Primera ofensa, suspensión de 3 días y una nota permanente en el expediente. Segunda, pérdida de becas y elegibilidad deportiva. Tercera, expulsión. Instaló cámaras con audio en cada pasillo y contrató a un chico de tecnología para revisar las grabaciones buscando palabras extranjeras. Los padres fueron prohibidos en la propiedad escolar si hablaban otro idioma, incluso en el estacionamiento. Mi amiga María fue suspendida por decir «ay» cuando se le cayeron los libros, porque Tiger afirmó que era español. Otro estudiante perdió su lugar de valedictorian por tararear una canción de cuna vietnamita. Los niños haitianos dejaron de llevar comida de casa porque el olor hacía sospechar a los maestros que hablaban criollo en secreto. Todos caminábamos como fantasmas, con nuestras verdaderas voces pudriéndose dentro. Logré sobrevivir 3 años sin una infracción, viviendo paranoica cada segundo. Cuando otros intentaban hacerme hablar chino como broma, fingía no entender. Si mi abuela llamaba durante el almuerzo, me escondía en el armario del conserje, susurrando sí o no, mientras me preguntaba cosas sobre sus medicamentos. Una vez se cayó y me llamó durante química, así que le respondí con códigos de golpecitos. 3 significaban, toma tus pastillas, y 5, llama al vecino. Pero un día, mi teléfono vibró sin parar durante la clase de historia. Mi vecina, la única con ese número para emergencias, había llamado 38 veces en 10 minutos. Temblando, salí al pasillo y devolví la llamada. Ella gritaba en chino que mi abuela se había desmayado y que los paramédicos no entendían cuál medicamento debía tomar y cuál le causaría una reacción mortal. Los nombres eran parecidos, y mi vecina, desesperada, los confundía en su inglés entrecortado. Intenté mandar mensajes con los nombres, pero no podía mostrárselos a los paramédicos mientras sostenía el teléfono. Ellos gritaban en inglés, mi vecina lloraba en chino, y mi abuela se moría porque nadie podía comunicarse. No había solución ingeniosa esta vez. Corrí por el pasillo hablando chino a toda velocidad, explicando exactamente dónde estaban los medicamentos, cuál botella era cuál, las dosis y alergias. Mi vecina me puso en altavoz y empecé a traducir directamente para los paramédicos, cambiando de idioma tan rápido que ni sabía cuál usaba. Cuando salí corriendo hacia el estacionamiento, Tiger estaba en la salida principal, grabándome con su teléfono. Su rostro estaba sereno, como si hubiera esperado este momento. Como si supiera que alguien, tarde o temprano, tendría que elegir entre sus reglas o una vida humana. Lo miré a los ojos y seguí hablando en chino, diciéndole a los paramédicos que mi abuela era alérgica a la penicilina, que necesitaba las pastillas blancas, no las azules. Él sonreía mientras filmaba cómo destruía mi futuro con cada palabra. Detrás de él, las paredes de su oficina estaban cubiertas de fotos de estudiantes expulsados, trofeos de futuros destruidos. Yo estaba a punto de convertirme en una más. Pero al menos mi abuela viviría. Los paramédicos la salvaron gracias a que expliqué a tiempo sus alergias. 3 minutos más tarde, y habría muerto. A la mañana siguiente, Tiger me esperaba en clase con su laptop abierta mostrando el video. Reprodujo la grabación frente a todos y sacó los papeles de expulsión ya llenos, fechados desde el día anterior, como si lo hubiera planeado. ¿Crees que la vida de tu abuela vale más que las reglas?, me preguntó. No respondí. ¿Qué podía decirle a alguien que ya había escrito mi sentencia antes de que rompiera su norma? Proyectó el video en la pared.
Una versión gigante de mí corriendo por los pasillos, hablando chino, con el rostro lleno de miedo y determinación. Los demás me miraban, y sentí algo dentro de mí cambiar del miedo al hielo. El timbre sonó. Todos salieron lentamente, esperando ver qué haría. Tiger se quedó allí, satisfecho. Guardé los papeles sin firmar y salí empujando entre la multitud. Intenté llamar a mamá, pero no contestó. Los pasillos parecían cerrarse a mi alrededor. Las miradas, los susurros, los delatores que sonreían con burla. Me encerré en el baño, temblando, respirando apenas. Más tarde, en historia, el profesor Peters me entregó mi ensayo sobre los movimientos por los derechos civiles. Cuando llegó a mi pupitre, golpeó 2 veces el grueso manual de políticas escolares que llevaba bajo el brazo. Fue un gesto leve, casi imperceptible, pero deliberado. Lo dejó sobre mi escritorio y siguió sin decir palabra. Algo en ese gesto parecía una señal, un mensaje sin palabras que no podía decir en voz alta con las cámaras vigilando. Tomé el libro y lo metí en mi mochila, junto a los papeles de expulsión, sin entender aún lo que él intentaba decirme. Agradecida por lo que tal vez sería la única muestra de bondad que recibiría ese día. Él siguió con el siguiente estudiante sin decir nada más, con el rostro cuidadosamente neutro, y me pregunté si acaso había imaginado todo. El resto de la clase pasó en una niebla de apuntes sobre casos de la Corte Suprema, mientras yo no podía dejar de pensar en aquel manual y en si podría contener algo que me ayudara. Durante el almuerzo, me llamaron por el altavoz a la oficina. Mi nombre resonó en toda la cafetería, y todos dejaron de comer para mirarme. Caminé por el pasillo vacío hacia la oficina de Tiger, sintiendo que iba directo a mi ejecución. Cuando toqué la puerta, él me dijo que entrara sin levantar la vista del computador. Los papeles de expulsión estaban sobre su escritorio, junto a un bolígrafo negro, colocado en el centro con una precisión teatral. Me indicó que me sentara frente a él, y finalmente, me miró con una expresión casi amable, lo que lo hizo aún peor. Su voz sonó tranquila y razonable, mientras explicaba que, si firmaba ahora, el incidente no aparecería como expulsión en mi expediente, sino como un retiro voluntario por motivos familiares. Dijo que sería más limpio para todos, más fácil de explicar en las solicitudes universitarias, y que pelearlo solo haría que todo fuera más difícil y más público. Miré más allá de él, a la pared cubierta con las fotos de los estudiantes expulsados, decenas de rostros de chicos cuyas vidas había destruido por hablar el idioma de sus padres. Algo se endureció dentro de mí. La palabra salió de mi boca antes de que siquiera decidiera decirla. No. Un no simple, firme, sin temblar. Vi cómo su expresión amable desaparecía de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su rostro se volvió frío y duro. Me dijo que la audiencia formal estaba programada para el próximo lunes a las 3:00 p.m., que estaba haciendo todo más difícil de lo necesario y que me arrepentiría de no aceptar su oferta. Me levanté y salí de su oficina sin firmar nada. Mis piernas estaban firmes, aunque mi corazón latía tan fuerte que dolía. Cuando empezaron las clases de la tarde, mi teléfono vibraba sin parar en el bolsillo con mensajes de números desconocidos. Alguien había publicado mi situación en redes sociales, y ahora todos tenían una opinión, si era una heroína o una infractora que merecía lo que venía. Durante el descanso entre clases, vi la publicación. Más de 300 comentarios. Algunos me defendían, otros decían que debí dejar morir a mi abuela antes que romper las reglas. Uno escribió que yo estaba faltando al respeto a América por hablar chino. Otro dijo que Tiger era un racista que debía ser despedido. La mayoría solo parecía disfrutar del drama. La sección de comentarios era cruel, con estudiantes que ni siquiera conocía opinando sobre si la vida de mi abuela valía más que las normas escolares. Leí insultos y palabras de apoyo por igual hasta que me empezaron a temblar las manos. Entonces apagué el teléfono por completo y lo tiré al fondo de mi mochila. El resto del día pasó entre brumas mientras intentaba concentrarme en matemáticas y ciencias, pero mi mente solo pensaba en la audiencia del lunes y en que no tenía idea de cómo defenderme. Después de clases, me senté en el carro y encendí el teléfono para llamar a la vecina otra vez. Respondió al primer timbre, con una voz cálida y aliviada. Mi abuela estaba estable y descansando en casa. El doctor dijo que mi rápida traducción sobre sus alergias a los medicamentos le había salvado la vida. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que apoyar la cabeza en el volante. Respiré, y solo sentí gratitud porque estuviera bien. Pero el alivio duró apenas unos segundos, antes de que el peso de la realidad me aplastara. Salvarla podría costarme todo por lo que había trabajado desde primer año. Encendí el auto y conduje a casa en automático, atrapada entre lo correcto y lo seguro, entre proteger a mi familia y proteger mi futuro. En el mundo de Tiger, esas dos cosas nunca podían ser lo mismo. Y yo había elegido a mi familia, sabiendo exactamente lo que eso costaría. El trayecto duró 15 minutos por calles familiares. Pensaba en cómo se supone que la decisión correcta y la segura deberían coincidir, pero nunca lo hacen cuando tratas con gente como Tiger, que valora las reglas más que las vidas.
Al llegar a casa, vi una carta oficial sobresaliendo del buzón, un sobre grueso con el logo del distrito escolar. Lo llevé adentro. Mamá ya estaba allí. Había llegado temprano, aún con su uniforme de guardia de prisión. Debió salir del trabajo en cuanto recibió mis mensajes. Su rostro se veía cansado y asustado cuando le entregué el sobre. Lo abrimos juntas. Una notificación formal que programaba mi audiencia de expulsión para el lunes siguiente a las 3:00 p.m. Decía que debía asistir con un padre o tutor, e incluía la lista de supuestas violaciones y posibles consecuencias, escritas en ese lenguaje frío y burocrático que hace que parezca que cometiste un crimen. El documento decía que tenía derecho a llevar representación, revisar las pruebas en mi contra y presentar mis propias pruebas y testigos. Pero no explicaba cómo hacer nada de eso. Nos quedamos en la mesa leyendo y releyendo la carta, mientras mi abuela descansaba en la otra habitación. Faltaban 6 días para la audiencia, y no teníamos idea de cómo pelear esto, ni quién podría ayudarnos. Mamá me tomó la mano con fuerza, sus palmas ásperas por años de trabajo duro, y me dijo que lo resolveríamos juntas, aunque ninguna de las dos lo creyó del todo. Esa tarde, la vecina vino con una olla de sopa para la abuela, y me agradeció otra vez por salvarle la vida. Nos contó cómo los paramédicos estaban a segundos de inyectarle el medicamento equivocado cuando llamé, y cómo mis instrucciones sobre las pastillas blancas y azules evitaron una reacción fatal. Su voz se quebró al hablar, diciendo que había hecho lo correcto, que hay reglas que no vale la pena seguir cuando una vida está en juego. Escucharla confirmar que mi decisión había sido literalmente entre la vida y la muerte me dio una certeza. Aunque perdiera todo, había hecho la única elección con la que podía vivir. Mamá lloró en silencio mientras la vecina hablaba, y desde su habitación la abuela gritó preguntando qué era tanto alboroto. Nos reímos. Nada tenía gracia, pero igual reímos. Esa noche, cuando todos se durmieron, me senté frente al computador y empecé a investigar las políticas escolares y los derechos estudiantiles. Abrí página tras página de documentos legales imposibles de entender. El sitio del distrito no decía nada sobre excepciones por idioma o emergencias, solo códigos de conducta interminables que parecían diseñados para proteger al colegio, no a los estudiantes. Encontré la sección sobre audiencias de expulsión e intenté entender qué tipo de pruebas podía presentar, pero el lenguaje era tan formal y complicado que no entendí casi nada. Aún así, imprimí todo lo que podría servir, y pronto mi escritorio estaba lleno de hojas subrayadas y notas en los márgenes. A las 2 de la mañana me quedé dormida con la cabeza sobre el teclado, rodeada de papeles, sin entender todavía cómo defenderme, pero decidida a encontrar algo antes del lunes. A la mañana siguiente, en clase de historia, el señor Peters empezó a hablar de los movimientos por los derechos civiles y de cómo las leyes injustas pueden cambiarse a través de los canales adecuados. Mencionó Brown versus Board of Education, y luego, con calma, dijo que el distrito tenía una política de acceso lingüístico para familias destinada a garantizar la comunicación en emergencias. No me miró al decirlo, pero repitió la frase 2 veces, despacio y con claridad, como asegurándose de que alguien la anotara. Tomé mi cuaderno y escribí las palabras District Language Access Policy, subrayándolas 3 veces. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era la primera pista real que encontraba. El profesor continuó hablando de la ley de derechos civiles sin dar más señales, pero yo no podía apartar la vista de esas palabras, sabiendo que podrían ser lo que salvara mi caso. Después de clase, fui directo a la biblioteca y busqué la política de acceso lingüístico del distrito. Y por primera vez, sentí esperanza. La imprimí y la guardé en mi mochila, las manos aún temblando de adrenalina. La biblioteca estaba casi vacía cuando salí al pasillo principal. Y ahí lo vi. El chico de tecnología que revisaba las grabaciones para Tiger venía hacia mí, con el celular en la mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su cuerpo se tensó por completo. Desvió la vista y cambió de dirección bruscamente, caminando rápido hacia las escaleras, como si necesitara escapar de mí. El estómago se me encogió. Esa reacción lo confirmaba todo. Él había sido quien marcó mi conversación en chino en las cámaras, quien le dio a Tiger la evidencia para destruirme, pero su forma de evitarme, de no poder mirarme a la cara. Me dijo algo más. Se sentía culpable. Sabía lo que había hecho. Y sabía también que yo solo había estado tratando de salvar una vida. Lo observé alejarse, pero su reacción me dejó pensando. Archivando mentalmente esa información, comprendí que quizá no era mi enemigo, sino alguien más atrapado dentro del sistema de Tiger. Alguien que, si me acercaba con cuidado, podría estar dispuesto a ayudar. Salí hacia mi carro sintiendo que ese día había ganado 2 cosas valiosas: el documento de la política del distrito y la certeza de que la lealtad del chico de tecnología hacia Tiger no era tan firme como parecía. El camino de regreso se sintió más largo de lo normal, mi mente girando entre todo lo que había pasado. Cuando llegué, el carro de mamá ya estaba en el camino, lo cual era raro, porque usualmente trabajaba hasta las 6.
La encontré sentada en la mesa de la cocina con el uniforme del trabajo aún puesto, mirando su teléfono con una expresión tensa y preocupada. Alzó la vista cuando entré, y noté que había estado llorando. Nos sentamos frente a frente, y empezó a hablar en una voz baja, asustada, sobre lo que podría costarle a nuestra familia luchar contra esta expulsión. Su trabajo en la prisión ya era bastante difícil, siendo una de las pocas guardias asiáticas, y le aterraba que causar problemas por discriminación en mi escuela pudiera afectarla a ella también. Me explicó cómo todo en el sistema penitenciario estaba conectado, cómo la gente hablaba, y cómo ser señalada podía poner en riesgo su empleo y nuestro sustento. La escuché enumerar todas las formas en que esto podía salir mal, y sentí cómo el miedo crecía dentro de mí. Pero entonces algo cambió. Le recordé que quedarnos calladas era aceptar que la vida de la abuela valía menos que las reglas de Tiger. Que si no peleábamos, estábamos diciendo que debía haberla dejado morir antes que hablar chino para salvarla. Su rostro cambió al oírme. Algo se rompió dentro del miedo. Discutimos por más de una hora, entre lágrimas, yendo y viniendo entre el terror y la determinación. Ella repetía que podíamos perderlo todo, y yo insistía en que ya lo habíamos perdido si aceptábamos esto. Finalmente, me tomó la mano con fuerza y acordamos que teníamos que intentarlo, aunque el miedo nos consumiera. A la mañana siguiente, desperté con un plan. Llamé al hospital donde habían atendido a la abuela y pedí que me comunicaran con el departamento de intérpretes. La coordinadora que respondió sonaba profesional y amable, y cuando le expliqué que necesitaba entender cómo manejaban las emergencias con barreras lingüísticas, accedió encantada a ayudarme. Le conté sobre la política de solo inglés, de la escuela, y lo que me había sucedido. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Cuando por fin habló, su voz estaba llena de indignación. Me explicó que la ley federal exige que los hospitales ofrezcan acceso lingüístico, porque las vidas dependen literalmente de una comunicación clara. Repetía lo absurdo que era que una escuela castigara una traducción médica de emergencia, que eso violaba todos los principios básicos de respuesta ante crisis. Sentí una oleada de validación escuchar su enojo en mi favor. Me envió por correo electrónico enlaces a leyes y regulaciones sobre acceso lingüístico médico. Le agradecí unas 5 veces antes de colgar y pasé la siguiente hora leyendo todo lo que me mandó. Los documentos demostraban lo irracional de la política de Tiger y cómo contradecía protecciones federales ya establecidas. Durante su almuerzo, mamá llamó al centro comunitario y consiguió una referencia para una abogada de derechos civiles llamada Mallory Rossi, quien tenía experiencia en casos de discriminación y ofrecía la primera consulta gratuita. Mamá me mandó un mensaje con la cita para esa misma tarde, a las 6. Pasé toda la tarde preparando todo. La carta de expulsión, una línea de tiempo detallada de los hechos, las fotos que había tomado en secreto del muro de trofeos de Tiger y capturas de pantalla de la política solo inglés del manual del estudiante. Revisé la carpeta 3 veces antes de salir. Entrar al despacho de Mallory esa noche, con mamá a mi lado, fue como respirar después de semanas bajo el agua. La oficina era pequeña pero ordenada, con estanterías llenas de libros de derecho y montones de papeles apilados con precisión. Era más joven de lo que esperaba, quizá unos 30 y tantos, con el cabello oscuro recogido y unos ojos intensos que hacían sentir que escuchaba de verdad. Tomó notas mientras mamá y yo le contábamos todo. Sus preguntas eran precisas, directas. ¿Cómo se aplicaba la política? ¿Cómo funcionaba el sistema de cámaras? ¿Qué circunstancias exactas había en la emergencia? Me hizo explicar detalles que ni siquiera había considerado importantes. Cuando terminamos, se recostó en su silla y nos explicó que la política de Tiger probablemente violaba tanto leyes federales de derechos civiles como los códigos educativos del Estado. Dijo que castigar una traducción médica de emergencia era algo legalmente indefendible. Usó términos como impacto discriminatorio y grupo protegido, palabras que no entendí del todo, pero que sonaban potentes y decisivas. Luego me miró directo a los ojos y dijo que teníamos un caso fuerte, si estábamos dispuestas a luchar. Su confianza fue como oxígeno después de días de ahogarme. Cuando afirmó que no firmáramos nada y que ella nos representaría gratis, pro bono, lo llamó, sentí una esperanza tan intensa que casi lloré ahí mismo. Por primera vez desde que Tiger reprodujo ese video, alguien con poder real me decía que podía ganar. A la mañana siguiente, Mallory envió una carta formal al distrito escolar. Me copió en el correo y la leí 3 veces sin entender todo el lenguaje legal, pero comprendiendo lo esencial. Exigía que preservaran todos los registros relacionados con la política solo inglés, que detuvieran mi proceso de expulsión y que me dieran acceso al procedimiento y a las pruebas en mi contra. Citaba leyes específicas dejando claro que estaban tratando con alguien que sabía exactamente lo que hacía. Algo cambió dentro de mí al leerla. Ya no era solo una estudiante asustada. Tenía respaldo legal y derechos que debían respetarse. El equilibrio de poder había cambiado, aunque fuera un poco. Por la tarde, comenzaron las represalias, pequeñas pero evidentes.
Un profesor que apenas conocía me confiscó el teléfono en el almuerzo, alegando que lo usaba de manera indebida, aunque solo estaba mirando la hora. Luego noté que un vigilante me seguía entre clases, tomando notas en una libreta. Le envié un mensaje a Mallory, quien me respondió enseguida. Documenta todo. Así que empecé un registro detallado, con hora, lugar y testigos de cada incidente. Cada intento de intimidación se convirtió en evidencia. El mismo sistema de vigilancia que habían usado para controlarme, ahora se volvía una herramienta en mi favor. Esa misma noche, Mallory presentó una queja formal ante la oficina del superintendente. Me llamó para explicarlo. La queja describía cómo la política, solo inglés, tenía un impacto discriminatorio y exigía suspender el proceso disciplinario mientras se investigaba. Eso ponía presión sobre la administración del distrito, más allá de Tiger, obligándolos a tratar el caso como un asunto legal serio, no solo como disciplina escolar. Podía sentir mi ansiedad transformarse en algo más agudo. Determinación. Cada paso legal hacía que la lucha se sintiera más real y más posible. Ya no esperábamos un milagro. Estábamos construyendo una defensa. En los días siguientes, las redes sociales estallaron. Algunos estudiantes crearon publicaciones apoyándome con hashtags sobre los derechos lingüísticos. Otros defendían la política de Tiger como necesaria para la seguridad escolar y los valores americanos. Los comentarios eran brutales, con desconocidos opinando sobre si era valiente o simplemente una infractora que merecía castigo. Mallory fue tajante. Debía mantenerme completamente alejada de las redes. Que dejara que otros debatieran mientras yo me enfocaba en el caso y en mi salud mental. Fue difícil. Quería explicarme, defenderme, pero entendí que el silencio también podía ser una forma de protección. Esa noche, la abuela volvió del control médico con buenas noticias. Su corazón estaba estable. Cocinamos juntas, organizamos sus pastillas, hablamos en chino todo el tiempo, sin miedo, sin códigos. Poder hablar libremente en casa me recordó exactamente por qué estaba luchando. Por el derecho de existir en mis dos lenguas sin tener que elegir entre ellas. La abuela me dijo que estaba orgullosa de mí, que su generación se había quedado callada para sobrevivir, pero que yo estaba mostrando que otra forma era posible. Sus palabras me dieron fuerza. El lunes por la mañana entré a la clase de historia intentando actuar normal, aunque el estómago me dolía de los nervios. Faltaban 5 días para la audiencia. El profesor Peters estaba en su escritorio, ordenando papeles, mientras los demás hablaban de sus planes de fin de semana, como si todo siguiera igual. Saqué mi cuaderno y fingí concentrarme, mientras mi mente solo pensaba en todos los escenarios posibles. Peters caminaba entre los escritorios revisando el progreso de los estudiantes. Cuando llegó al mío, se detuvo apenas un segundo. Su mano se movió con rapidez, deslizando un papel doblado debajo de mi cuaderno antes de seguir caminando sin mirarme. Mi corazón dio un salto. Lo hizo con tanta cautela y silencio que era evidente que no quería que nadie lo viera. Esperé hasta que estuviera al otro lado del salón, y disimuladamente, desplegué el papel sobre mi regazo, donde los demás no pudieran notarlo. Era un correo impreso, fechado hacía 2 años, con el nombre de Tiger en la parte superior. Estaba dirigido a todo el personal y tenía como asunto lineamientos para la aplicación de la política de idioma. Leí el texto rápidamente, sintiendo que las manos me temblaban. Eran las propias palabras de Tiger, instruyendo a los maestros a reportar de inmediato cualquier uso de un idioma que no fuera inglés. Pero lo peor fue una línea que decía: las concesiones culturales socavan los estándares educativos y crean vulnerabilidades de seguridad. No era solo un director tomando decisiones arbitrarias. Era la prueba de que había creado un sistema entero con ese propósito. Saqué mi teléfono debajo del escritorio y tomé 3 fotos del documento, desde distintos ángulos, asegurándome de que cada palabra se viera con claridad. Luego, las envié a Mallory con un mensaje corto. El señor Peters me dio esto. Presioné enviar y sentí como el pecho se me apretaba. Sabía el riesgo que el señor Peters acababa de correr. Si alguien descubría que él me había dado ese correo, Tiger lo destruiría igual que había hecho con los estudiantes. Sonó la campana. Doblé cuidadosamente el papel y lo guardé en el bolsillo interno de mi mochila, donde no se arrugaría. El señor Deers no me miró al salir, pero lo vi observarme de reojo, con el rostro preocupado. Caminar hacia mi siguiente clase se sintió diferente. Ahora tenía pruebas reales de que esa política venía desde arriba y se aplicaba deliberadamente. Esa tarde, durante el almuerzo, mi celular vibró con el nombre de Mallory en pantalla. Entré a un salón vacío y contesté, la voz temblorosa. Ella me dijo que el documento era exactamente lo que necesitábamos. Demostraba una aplicación sistemática, no incidentes aislados. Su tono sonaba emocionado pero profesional, explicando cómo eso evidenciaba una intención política, no simples actos individuales. Luego me pidió que empezara de inmediato un registro detallado de represalias, documentando cada caso de vigilancia o trato injusto que sufriera. Fechas, horas, nombres, acciones y testigos.
Tomé un cuaderno y escribí el formato mientras ella hablaba. Al llegar a casa, abrí una hoja de cálculo en mi laptop y creé columnas. Fecha, hora, lugar, personal involucrado, acción tomada, testigos y notas. Solo hacer eso me hizo sentir menos impotente, como si estuviera recuperando algo de control. Fui recordando los últimos días y completé las primeras entradas. 15 de octubre, 10:30 am pasillo, cerca de la cafetería. Un vigilante me siguió 3 minutos tomando notas. 16 de octubre, 2:15 p.m. Clase de matemáticas. El profesor confiscó mi teléfono mientras veía la hora. 17 de octubre, 8:0 am. Entrada principal. El subdirector me hizo pasar 2 veces por el detector de metales. Cada línea hacía más evidente el patrón. Me vigilaban todo el tiempo, buscando cualquier excusa para sancionarme. Pero ahora, en lugar de sentir paranoia, tenía documentación. Después de clases me quedé haciendo un examen de recuperación. Al salir, cerca de las 4:30 p.m., vi al entrenador Manley cerrando el gimnasio. Casi pasé de largo, pero algo me detuvo. Le pedí hablar un minuto, y él asintió mirando alrededor del estacionamiento vacío. Hablamos en voz baja. Me contó que había perdido 3 atletas talentosos por violaciones de idioma. Uno de ellos fue suspendido por decir una frase en español durante la práctica y perdió su beca universitaria. Otro, que podía haber ido al campeonato estatal, fue expulsado del equipo por tararear una canción en vietnamita en los vestidores. El entrenador Manley hablaba frustrado, dolido de ver cómo el futuro de esos chicos se desvanecía por simples palabras. Dijo que varios maestros habían presentado quejas en privado, pero todos temían las represalias. Su testimonio confirmaba lo que yo sospechaba. Muchos no estaban de acuerdo con Tiger, pero el miedo los mantenía en silencio. Le agradecí, y antes de irse me dio una palmada en el hombro. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba todo lo que podía salir mal en la audiencia. A las 2 de la madrugada me desperté con el corazón desbocado. Me costaba respirar. El ataque de pánico me sacudió el cuerpo entero. Encendí la lámpara y tomé mi diario. Escribir a veces me ayudaba. Puse todo sobre el papel. El miedo a perder mi futuro, el temor por mi familia, la rabia de tener que pelear tanto solo por existir en mis 2 idiomas. Las palabras salieron torpes y furiosas, pero al terminar 4 páginas mi respiración se había calmado. Me recosté de nuevo, sabiendo que faltaban 5 días para la audiencia. Solo tenía que resistir hasta entonces. La mañana del martes revisé mi correo y encontré un mensaje de una tal Jocelyn Park, con dirección del consejo escolar. El asunto decía, miembro preocupada de la comunidad del distrito. Mi estómago dio un vuelco. Decía estar preocupada por políticas que podrían no alinearse con las normas estatales y federales. Mencionaba que había seguido mi caso y sugería una conversación fuera de registro. Incluía su número personal. Le reenvié el correo a Mallory y ella respondió durante la segunda hora. Sé cautelosa, pero esto es importante. Si una miembro del consejo está interesada, podría significar algo grande. Coordina la reunión y dime cuándo y dónde. Durante el almuerzo le escribí a Jocelyn. Me respondió en minutos con el nombre de una cafetería fuera del campus. El miércoles, después de clases, la encontré allí, sentada en una mesa del fondo con 2 cafés listos. Era una mujer asiática, de unos 40 años con ropa de oficina y ojeras profundas. Me ofreció una taza y comenzó a hablar, en un tono bajo y frustrado. Me explicó que varios miembros del consejo habían recibido quejas sobre las políticas de Tiger desde hacía años, pero el presidente, Dirk Maddox, siempre cerraba las discusiones por miedo a demandas y presión política. Describió un sistema burocrático diseñado para proteger malas decisiones. Pero también me dijo que planeaba abordar el tema en la próxima reunión del consejo, dentro de 2 semanas, y quería saber si yo estaría dispuesta a dar testimonio público. El solo pensarlo me aterraba, pero también me llenó de fuerza. Acepté. Ella asintió, tomando notas, y advirtiéndome que Maddox intentaría frenar la conversación, pero que ella pelearía por mantenerla abierta. Salí de la cafetería sintiendo, por primera vez, que no estaba sola. A la mañana siguiente, abrí mi casillero y vi algo blanco asomándose por las rejillas de ventilación. Era una hoja doblada, escrita a mano con letras firmes. Revisa la base de datos de recompensas en el servidor de almacenamiento. Registra quién recibió pagos por cada reporte. El corazón me dio un vuelco. Sabía que debía ser Howell, el chico de tecnología que revisaba los audios para Tiger. Me estaba ofreciendo pruebas del sistema de pagos, evidencia de que Tiger pagaba a los estudiantes por delatar a otros. Le tomé una foto a la nota y se la envié a Mallory explicando quién creía que la había dejado. Ella respondió al mediodía, no podemos acceder a los servidores del colegio bajo ninguna circunstancia. Estaba presentando una solicitud formal de registros para obtener toda la documentación del programa de reportes estudiantiles, incluyendo los pagos. Aunque la espera me frustraba, confiaba en ella. Sabía que hacerlo bien era más importante que hacerlo rápido. Y así llegó el viernes por la tarde. Durante la última hora de clases, mi teléfono vibró con un correo de Mallory.
El distrito había respondido a su solicitud de registros con una negativa burocrática, alegando que la información formaba parte de asuntos de personal en curso y que estaba protegida por las exenciones de privacidad. Pocos segundos después, me llegó un mensaje de texto de ella. Lo esperaba. Estoy presentando una apelación de inmediato. Explicó que esto ahora era un juego de ajedrez, donde cada movimiento y contraataque contaban y que el distrito intentaba ganar tiempo. Teníamos que mantener la calma y ser pacientes. La frustración me consumía. Sabía que esa base de datos existía y contenía la prueba de todo, pero se escondían detrás de excusas legales. Me repetí lo que Mallory siempre decía. Las batallas legales se ganan con estrategia, no con impulsividad. El lunes por la mañana llegué temprano a la escuela. Apenas abrí mi casillero para guardar la chaqueta, dos administradores que nunca había visto se acercaron a ambos lados y me informaron que había sido seleccionada para una inspección aleatoria. Miré alrededor. No había ningún otro estudiante siendo revisado, solo yo. Me pidieron dar un paso atrás mientras revisaban mi mochila y el casillero, sacando libros, papeles, abriendo cada bolsillo. Las manos me temblaban. Escribí rápido bajo la mochila. Revisión de casillero ahora. Uno de ellos empezó a tomar fotos de mis pertenencias, mientras el otro me interrogaba sobre por qué tenía tantas carpetas y qué había en mis cuadernos. No encontraron nada, porque había sido extremadamente cuidadosa. 3 minutos después, mi teléfono sonó. Era Mallory. Contesté allí mismo en el pasillo. Pidió hablar con uno de los administradores. Le pasé el teléfono y observé cómo su expresión cambiaba mientras la escuchaba. 30 segundos después, me devolvió el teléfono y ambos comenzaron a guardar mis cosas rápidamente, evitando mirarme. La voz de Mallory, tranquila pero firme, me dijo: «Ya informé al subdirector que esto constituye acoso y represalia. Quedará registrado en la denuncia». Cuando se fueron, me quedé apoyada contra el casillero, temblando, pero también sintiéndome fuerte. Habían intentado intimidarme, y Mallory los detuvo en minutos. El mensaje era claro. No iban a dejarme en paz hasta que esto terminara. De un modo u otro. Durante el almuerzo, busqué refugio en la biblioteca. No soportaba las miradas ni los murmullos del pasillo. Estaba sentada fingiendo leer historia, cuando alguien se sentó con cuidado frente a mí, como si temiera asustarme. Era Alora Lamb, editora del periódico escolar. Se presentó con una sonrisa nerviosa y un cuaderno abierto. Me explicó que estaba trabajando en un artículo sobre la política del English Only y quería incluir mi historia, pero podía mantener mi anonimato. Sentí el estómago encogerse. Parte de mí quería desaparecer. Otra parte deseaba que todo el mundo supiera lo que Tiger estaba haciendo. Le dije que debía consultarlo con Mallory primero, y asintió, como si lo esperara, dejándome su número. Me contó que había investigado sobre casos de discriminación lingüística y derechos estudiantiles. Una hora después, tras obtener el permiso de Mallory para una entrevista anónima, la llamé. Sus preguntas eran inteligentes, sobre el sistema de vigilancia, los pagos por denuncias y cómo esa política afectaba mi vida y la de mi familia. Tomaba notas con letra precisa mientras yo hablaba. Le conté cosas que nunca había dicho, cómo me escondía en el cuarto de limpieza para responder las llamadas de mi abuela, o cómo fingía no entender chino cuando otros chicos me ponían a prueba. Ayora escuchó sin interrumpir. Al final, me dio las gracias con seriedad. Dijo que el artículo sería factual y justo, no sensacionalista. Quería mostrar el impacto real. El miércoles por la mañana, al entrar a la escuela, vi un grupo de estudiantes. La presión pública seguía aumentando, incluso si la junta escolar se movía con lentitud. Jocelyn me dijo que el artículo del periódico había generado más respuesta de la comunidad que cualquier otro tema en años, que padres y grupos de defensa estaban empezando a prestar atención. Esa misma noche, Mallory me escribió con un análisis parecido. Los cambios institucionales toman tiempo, pero estábamos avanzando al obligarlos a reconocer públicamente el problema. Durante el fin de semana, recibí un mensaje en Facebook de alguien que apenas conocía, un chico del colegio cuyo rostro recordaba de los pasillos. Se presentó como el estudiante de tecnología que había supervisado las grabaciones de audio para Tiger. Mi primera reacción fue de enojo. Él había sido parte del sistema de vigilancia. Pero su mensaje era nervioso y arrepentido. Me explicó que tenía copias de seguridad de la base de datos de recompensas, antes de que Tiger le ordenara borrarlo todo la semana anterior. Dijo que se sentía terrible por su papel en el sistema desde que se enteró de lo que realmente había ocurrido con mi llamada de emergencia, que quería ayudar, pero tenía miedo de ser expulsado. Su mensaje mostraba claramente una lucha entre la culpa y el miedo. Me quedé mirando el teléfono por 10 minutos sin saber cómo responder. Aquello podía ser una prueba enorme, pero no sabía si podía confiar en él. Finalmente, le escribí a Mallory preguntándole qué hacer, y ella me llamó enseguida, con una voz emocionada pero cautelosa. Me dijo que le respondiera agradeciendo su mensaje y que le preguntara si estaría dispuesto a hablar con mi abogada sobre formas seguras de compartir la información. Así lo hice, sintiéndome protectora con este aliado inesperado que arriesgaba todo por exponer la verdad.
con la esperanza de que Mallory pudiera ayudarlo a hacerlo sin peligro. Para el lunes, Mallory ya lo había conectado con una abogada especializada en derechos estudiantiles y casos de denunciantes, asegurándose de que tuviera asesoría legal independiente antes de decidir nada. Me explicó que él necesitaba su propio abogado para proteger sus intereses, separados de los míos, y que no podíamos presionarlo ni hacer promesas. Esa tarde me llamó para decirme que el chico había aceptado entregar su evidencia bajo protección legal, y que estaban redactando su declaración jurada. En ella se detallaba exactamente cómo funcionaba el sistema de recompensas. Tiger pagaba a los estudiantes $50 por cada denuncia verificada de uso de otro idioma, a través de una base de datos que registraba nombres y montos. El chico tenía capturas de pantalla de los pagos, demostrando que no se trataba de incidentes aislados, sino de vigilancia sistemática con incentivos económicos. Lo más incriminatorio era la evidencia de que Tiger había ordenado borrar todos los registros cuando mi caso comenzó a recibir atención legal, una clara muestra de culpabilidad. La voz de Mallory sonaba tensa cuando me explicó lo contundente de esa prueba. Ya no solo era una política discriminatoria, sino un sistema de abuso documentado con destrucción intencional de evidencia. Era el tipo de material que el distrito difícilmente podría justificar. El martes trajo otro avance. Mallory me llamó diciendo que había encontrado algo importante sobre el sistema de grabación. Al investigar las leyes estatales sobre grabaciones de audio, descubrió que las cámaras con micrófonos probablemente violaban las leyes de consentimiento, que requerían notificación a ambas partes. Me explicó que no se puede grabar conversaciones privadas sin aviso, y aunque las escuelas tienen ciertas excepciones por seguridad, grabar conversaciones en los pasillos cruzaba claramente la línea. Estaba presentando una queja adicional, argumentando que la política no solo era discriminatoria, sino que el método de aplicación era ilegal. Ese descubrimiento añadía una dimensión penal a lo que ya era un caso de derechos civiles. Tiger y el distrito podrían enfrentar consecuencias más graves que solo modificar la política. Sentía como la presión aumentaba por todos lados. Ya no se trataba solo de mi caso, sino de un sistema corrupto que había estado operando por años. Mallory me advirtió que esto los volvería más defensivos y quizás más agresivos, pero también incrementaba la posibilidad de que buscaran negociar. El miércoles me escribió diciendo que el abogado del distrito había solicitado una reunión para discutir opciones de resolución, algo que interpretó como señal de debilidad en su posición. Me explicó que las instituciones solo buscan acuerdos cuando temen perder en los tribunales. La reunión se programó para el viernes. Mallory me advirtió que no esperara una victoria inmediata. Las instituciones se protegen primero y, si acaso, hacen justicia después. Probablemente intentarían ofrecerme borrar mi castigo a cambio de guardar silencio sobre los problemas mayores. Aún así, me sentía esperanzada. Después de semanas de bloqueos, al menos estaban dispuestos a hablar. Pero el jueves por la mañana, me llamaron a la oficina del entrenador de debate. No entendía por qué. No teníamos práctica. El asesor me miró incómodo y me informó que estaba fuera del equipo por mis problemas disciplinarios, quedando inhabilitada para representar a la escuela. Sentí un vacío en el estómago. Llevaba 3 años trabajando por esa beca de debate, mi principal esperanza para pagar la universidad. Pregunté qué regla exacta me hacía inelegible, pero solo repitió que era una decisión administrativa. Era evidente. Querían presionarme antes de la reunión del viernes. Otro intento de demostrarme cuánto podía perder por seguir luchando. Salí del despacho, fui directo al carro, y me quedé llorando 20 minutos antes de poder manejar hasta la oficina de Mallory. Al verme, me llevó a la sala de conferencias y escuchó todo. Su enojo fue más visible que nunca. Dijo que esto era una represalia clara y que lo añadiríamos a la demanda, que cada ataque solo fortalecía nuestro caso. Pero su furia no borraba el hecho de que mi beca se había perdido, que habían destruido 3 años de esfuerzo con una sola decisión. Lloré otra vez, agotada. De regreso a casa, vi el carro de mamá en el camino. Había salido temprano del trabajo. Estaba en la mesa con su uniforme aún puesto, mirando el teléfono. Intentó sonreír cuando me vio entrar, pero no pudo. Y entonces volví a llorar. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Cuando por fin nos sentamos, empezó a hablarme en chino. Su voz era baja, como si compartiera algo que había guardado por años. Me contó de su primer año como guardia de prisión. Cómo los demás cambiaban al inglés rápido cuando ella se acercaba. Cómo se burlaban de su acento. Cómo su supervisor le dijo que debía hablar más como una americana, si quería ser tomada en serio. Así aprendió a quedarse callada, a no hablar chino ni siquiera en los descansos, a hacerse invisible. Su estrategia fue sobrevivir mediante el silencio. Y funcionó. Mantuvo su trabajo, y con el tiempo, dejaron de molestarla. Me habló de 20 años tragándose las palabras, aceptando el desprecio como precio por la estabilidad, eligiendo la seguridad de la familia sobre su propia dignidad. Luego me miró con una mezcla de miedo y frustración, y me dijo que entendía por qué luchaba pero temía lo que podría costarnos. Discutimos. Ella hablaba de la hipoteca, de mi fondo universitario, de lo que pasaría si la despedían por lo que yo estaba haciendo.
Yo le respondí que la abuela casi muere, que quedarse callados es aceptar que su vida vale menos que las reglas de Tiger, que hay cosas más importantes que estar a salvo. Ella se levantó, caminando por la cocina con las manos temblorosas, tratando de explicarme que no entendía lo difícil que es empezar de cero, que ya habíamos sacrificado demasiado solo para llegar hasta aquí. Yo me quedé en silencio, sintiendo cómo me ardían las manos del coraje, queriendo que entendiera que su silencio era justo lo que gente como Tiger necesitaba para seguir mandando. El silencio solo les daba permiso para seguir destruyendo a la gente. Estuvimos así, yendo y viniendo entre gritos y lágrimas por casi una hora. Las dos dijimos cosas que probablemente no deberíamos haber dicho, hasta que el cansancio nos venció y no pudimos seguir discutiendo. Mamá volvió a sentarse, estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su agarre era fuerte, desesperado. Me dijo que estaba orgullosa de mí, aunque tenía miedo. Dijo que su generación había sobrevivido guardando silencio, pero que tal vez eso ya no era suficiente, que quizá yo tenía que luchar de una forma diferente a como ella lo hizo. Apreté su mano y le dije que entendía por qué había elegido el silencio, que gracias a sus decisiones siempre tuvimos comida, un techo y seguridad. Pero también le dije que yo no podía hacerlo a su manera. Nos quedamos así, tomadas de la mano, comprendiendo que hablábamos de dos tipos distintos de fuerza, ambas válidas, pero que llevaban a caminos completamente opuestos. Finalmente, asintió y dijo que me apoyaría, aunque tuviera miedo, que estaría conmigo en la reunión de la junta y en cualquier otro lugar donde la necesitara. Esa noche casi no dormí. Mi mente no dejaba de repasar todo lo que podía salir mal, pero saber que mamá estaba de mi lado hacía que el miedo fuera un poco más soportable. El viernes por la mañana desperté con 17 mensajes nuevos en un chat grupal al que me habían agregado durante la noche. Ayora había iniciado la conversación, y estaba lleno de estudiantes que apenas conocía, hablando de una protesta que estaban organizando para el lunes por la mañana. Los mensajes explicaban que exigían la suspensión inmediata de la política de solo inglés y la cancelación de mi audiencia de expulsión. Planeaban reunirse en el pasillo principal durante la primera hora de clases y quedarse allí hasta que la administración aceptara hablar. Alguien ya había hecho carteles en unas 12 lenguas diferentes y otra persona estaba coordinando con los medios locales para asegurarse de que las cámaras estuvieran presentes. Me quedé mirando el teléfono con una mezcla rara de gratitud y miedo. Me di cuenta de que mi batalla legal privada se estaba convirtiendo en una manifestación pública, quisiera o no. Ayora me envió un mensaje directo, preguntándome si quería asistir, pero aclarando que no tenía que hacerlo si sentía que era demasiado, que ellos lo harían igual porque la política era injusta, más allá de mi caso personal. Tomé capturas de pantalla y se las envié a Mallory, preguntándole qué opinaba sobre mi participación visible en la protesta. Me devolvió la llamada en menos de 10 minutos. Hablamos de los riesgos y beneficios. Su voz era tranquila y medida mientras me explicaba que mi presencia podía ser poderosa, pero también podía darle a Tiger una excusa para acusarme de fomentar la disrupción. Fuimos y vinimos un rato hasta que finalmente me dijo que la decisión era mía, pero que los estudiantes tenían derecho a protestar pacíficamente, y que mi presencia enviaría un mensaje claro de que estaba dispuesta a defender lo correcto. Pasé el resto del viernes pensando en ello, pesando el miedo a ser el centro de atención contra la necesidad de dejar de esconderme. Para el sábado en la tarde, ya había tomado una decisión. Le envié un mensaje a Ayora, diciéndole que estaría allí el lunes. Sentí el estómago hacerse un nudo mientras presionaba enviar, pero también una extraña sensación de avance. Por primera vez, pasaba de ser una víctima a convertirme en participante activa en mi propia defensa. El lunes por la mañana llegué a la escuela 20 minutos antes de la primera clase. Había unos 40 estudiantes ya sentados en el pasillo principal con sus mochilas y carteles. Ayora me vio llegar y me saludó con una gran sonrisa que me dio un poco de valor. Los carteles eran hermosos y desafiantes, con frases como «Mi idioma no es un crimen» y «Habla tu verdad», escritos en español, vietnamita, coreano y otros idiomas que no reconocí. Los estudiantes estaban sentados en filas ordenadas, hablando en voz baja y revisando sus teléfonos. Todo se sentía organizado, con propósito. Cuando sonó la campana del primer período, ninguno de nosotros se movió. Permanecimos allí mientras otros estudiantes pasaban, algunos confundidos, otros mostrando apoyo, y algunos visiblemente molestos. 10 minutos después, Tiger apareció caminando furioso por el pasillo, flanqueado por 2 guardias de seguridad, el rostro rojo y la mandíbula apretada. Se detuvo frente a nosotros y comenzó a gritar, diciendo que todos estábamos suspendidos por interrumpir las operaciones de la escuela y violar más de 15 códigos de conducta. Nadie se movió ni respondió. Todos permanecimos sentados, mirándolo con calma, mientras él se volvía cada vez más agresivo. Entonces, Mallory apareció detrás de nosotros y se colocó entre Tiger y los estudiantes. Su voz era fría y profesional, mientras le recordaba que los estudiantes tenían derecho constitucional a una protesta pacífica, y que su comportamiento estaba siendo grabado por múltiples teléfonos.
El rostro de Tiger pasó de rojo a púrpura. Sacó su teléfono y llamó a la policía, hablando en voz alta para que todos escucharan que quería que los manifestantes invasores fueran retirados. Esperamos en silencio mientras hacía la llamada, la tensión tan densa que casi se podía saborear. 15 minutos después, llegaron 2 agentes. Caminaron por el pasillo observando a los estudiantes sentados con sus carteles. Tiger empezó a explicarles que estábamos perturbando el orden y exigiendo arrestos, pero los policías solo se miraban entre sí, incómodos. Finalmente uno de ellos le dijo que éramos estudiantes ejerciendo un derecho de libre expresión y que no iban a arrestar a nadie por sentarse en su propia escuela. Tiger comenzó a discutir, su voz cada vez más desesperada, pero el oficial solo negó con la cabeza y le dijo: «Esto es un asunto administrativo, no policial». Los oficiales se marcharon y Tiger se quedó ahí temblando de rabia, completamente desacreditado frente a 40 estudiantes y mi abogada, que grababa todo. Para la tarde, las camionetas de los noticieros empezaron a llegar al estacionamiento. Ayora les había enviado información sobre la protesta, y pronto las cámaras estaban grabando dentro del pasillo. Los reporteros entrevistaban a los estudiantes sobre por qué protestaban, mientras Tiger intentaba controlar la narrativa con su propio discurso frente a la oficina principal. Pero en las noticias de esa noche, la imagen fue devastadora para él. Un hombre rojo de ira, gritando sobre reglas y respeto frente a un grupo diverso de jóvenes sentados, tranquilos, explicando con claridad cómo la política de solo inglés lo sería a ellos y a sus familias. Una chica vietnamita habló de la vergüenza que sentía por sus padres. Un chico coreano contó que se escondía para no hablar su idioma. Una estudiante haitiana relató que la habían suspendido por tararear una canción que su abuela le enseñó. Los reporteros aprovecharon cada palabra, cuestionando si la política discriminaba a ciertas comunidades. Tiger intentaba redirigir el tema hacia la seguridad escolar y los valores americanos, pero cada vez que hablaba, sonaba más autoritario y fuera de control. Esa noche vi el noticiero desde el sofá, junto a mamá y la abuela. Ver cómo nuestra historia pasaba de ser un conflicto personal a una conversación pública sobre derechos lingüísticos me hizo sentir expuesta, pero también reivindicada. El canal local la presentó como su historia principal, y cuando terminó la transmisión, mi teléfono no paraba de sonar. Algunos mensajes eran de apoyo, otros de personas llamándome alborotadora. La historia ya había superado los muros de la escuela. Se había convertido en algo más grande. Un debate sobre cómo se trata a los estudiantes multilingües y sobre si políticas como la de Tiger eran legales o éticas. El martes por la mañana llegó un correo del distrito escolar anunciando una reunión de emergencia de la junta directiva para el jueves por la tarde, con espacio para comentarios públicos. Jocelyn me escribió poco después. Era nuestra oportunidad de presentar el caso directamente ante los responsables, en un lugar donde no podrían ignorarnos. Mallory me llamó durante el almuerzo para hablar de estrategia. Su voz sonaba entusiasmada, aunque controlada, mientras planeábamos cómo estructurar el testimonio y la evidencia. La idea de hablar frente a cámaras y funcionarios me aterraba más que nada hasta entonces, pero entendí que esa era la oportunidad real de cambiar algo. Pasé martes y miércoles practicando con Mallory por videollamada. Escribimos y reescribimos mi declaración hasta que fue clara, honesta y firme, sin sonar furiosa. Me enseñó cómo mantener la calma si alguien del consejo hacía preguntas hostiles, cómo proyectar la voz, cómo no desmoronarme. Repetimos una y otra vez, hasta que pude decir todo sin temblar. Pude leer toda mi declaración sin que la voz me temblara demasiado, aunque mis manos seguían sacudiéndose al sostener las hojas impresas. El jueves por la mañana, el señor Peters me encontró en el pasillo antes de la primera clase y me entregó un sobre sellado. Su expresión era neutra, casi contenida, mientras me decía que varios profesores habían escrito una carta de referencia en apoyo a mi desempeño académico. Abrí el sobre en el auto, durante el almuerzo, y encontré 3 páginas llenas de testimonios detallados. Hablaban de mi ética de trabajo, de mis aportes en clase y del ambiente de miedo que Tiger había creado, uno que incluso afectaba su capacidad de enseñar con libertad. La carta estaba firmada por 7 profesores, incluido Peters. Lloré al leerla. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Aquello era una prueba tangible de que había adultos dentro del edificio que estaban prestando atención y dispuestos a arriesgarse por mí. Para la tarde del jueves, estaba tan preparada como podía estarlo. Guardé mi declaración impresa en una carpeta junto a la carta de los profesores y todas las copias de las pruebas que habíamos reunido. Mamá llegó temprano del trabajo, se cambió el uniforme, y la abuela insistió en acompañarnos, aunque temíamos que se desvelara. Las 3 fuimos juntas en el carro hasta las oficinas del distrito. Mamá me sostenía la mano mientras manejábamos, y desde el asiento trasero la abuela me hablaba en chino, diciéndome que era valiente y que estaba orgullosa. Cuando llegamos a las 6:30, el salón donde se haría la reunión del consejo ya estaba repleto. Cada asiento ocupado por miembros de la comunidad, estudiantes, padres y periodistas con cámaras.
Reconocí algunos rostros de la escuela, entre otros completamente desconocidos. Algunos sostenían carteles de apoyo, otros tenían miradas duras, molestos por la atención que el caso estaba recibiendo. Mallory nos esperaba en la puerta y nos llevó a unos asientos que había reservado en la tercera fila, lo bastante cerca para ver todo, pero no tanto como para sentirme expuesta. A las 7:00 en punto, los miembros del consejo entraron y se sentaron frente a la mesa larga. Vi cómo ordenaban papeles y murmuraban entre ellos mientras el murmullo del público se apagaba poco a poco. El presidente del consejo abrió la sesión con los protocolos de siempre, y luego anunció que escucharían comentarios públicos durante un máximo de 2 horas, con 3 minutos por persona. La primera en hablar fue una madre haitiana, las manos temblorosas sobre el micrófono, contando cómo su hija había sido suspendida por tararear una canción en el pasillo. Dijo que desde entonces la niña ya no cantaba, que se había vuelto callada y retraída. Luego habló un estudiante vietnamita, con voz firme, explicando cómo la política lo obligaba a esconder su identidad y fingir que su idioma y su cultura no existían durante 8 horas al día. Después, una madre coreana, con un inglés muy marcado por su acento, relató cómo los profesores le habían prohibido hablar su idioma, incluso en reuniones privadas, sobre las necesidades académicas de su hijo. Uno tras otro, padres y estudiantes se acercaron al micrófono para compartir sus historias de daño y discriminación. Cada testimonio añadía una pieza más al retrato devastador de un sistema que disfrazaba el abuso como política educativa. Yo escuchaba en silencio, reconociendo en esas historias fragmentos del mismo dolor que había sentido. Por primera vez entendí que no estaba sola, que formaba parte de algo más grande, una comunidad entera herida por las reglas de Tiger. Cuando llegó mi turno, caminé hasta el micrófono con las piernas temblando. Leí mi declaración. Hablé de la emergencia de la abuela, de cómo tuve que elegir entre una vida y una regla, y de cómo esa política creaba situaciones imposibles donde hacer lo correcto podía arruinar tu futuro. Solo se me quebró la voz una vez, al final. Cuando terminé y volví a mi asiento, varias personas estaban llorando. Mamá me tomó la mano tan fuerte que casi dolía. Alrededor de las 9 de la noche terminó el turno de comentarios, y el consejo anunció que entraría en sesión privada para revisar las pruebas con los abogados del distrito. Mallory recogió su portafolio y lo siguió, llevando consigo la declaración jurada de Howe y los archivos del sistema que demostraban el mecanismo de recompensas. Nos quedamos esperando en el pasillo, el silencio lleno de nervios y cansancio. Pasaron 2 horas lentas en los bancos duros. Algunos se fueron, pero la mayoría se quedó, queriendo saber qué pasaría. A eso de las 10:30, Jocelyn salió brevemente. Caminó junto a nosotros y me lanzó una pequeña mirada antes de desaparecer en el baño. Al regresar, pasó de nuevo frente a nosotros y, sin detenerse, susurró que la evidencia estaba causando impacto, que varios miembros del consejo se veían visiblemente preocupados. Por primera vez en toda la noche, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, este esfuerzo no sería en vano. Mamá se quedó dormida sobre mi hombro, agotada por su turno de trabajo y por el peso emocional del día. Yo miraba el reloj avanzar. Las 11, las 11:30, y nada. Hasta que 9 minutos después de la medianoche, reabrieron la sesión pública. Todos los que quedábamos entramos apresuradamente al salón. El presidente del consejo lucía cansado. Leyó de un documento oficial, con voz monótona. El director Tiger quedaba suspendido de manera inmediata, mientras se llevaba a cabo una investigación completa. Continuó leyendo que la política de solo inglés quedaba suspendida con efecto inmediato y que mi audiencia de expulsión se posponía indefinidamente mientras se realizaba una revisión general de las políticas. El alivio me golpeó tan fuerte que me mareé. Sentí la visión nublarse por los bordes mientras el corazón me retumbaba en el pecho. Mamá me apretó la mano con tanta fuerza que creí que me rompería los dedos, y alrededor nuestro estalló un aplauso mezclado con gritos de quienes aún apoyaban a Tiger. El presidente siguió hablando, explicando que el distrito iniciaría una revisión profunda de sus políticas lingüísticas y de los derechos de los estudiantes, que se comprometían a garantizar un entorno seguro e inclusivo para todos. No era una victoria total. Tiger no había sido despedido, y la política no se eliminó por completo. Pero era un avance real, algo que semanas atrás parecía imposible, cuando lloraba en la oficina de Mallory, convencida de que lo perdería todo. Salimos del edificio pasadas las 12. Mamá, la abuela y yo caminamos hasta el auto en silencio. Nadie decía nada, no porque no hubiera qué decir, sino porque el alivio era demasiado grande. Me senté en el asiento trasero durante el trayecto a casa, mirando las luces de la calle pasar por la ventana. Por primera vez desde aquel día en el pasillo, sentí que podía respirar de nuevo. El lunes siguiente volví a la escuela. Había una nueva directora interina, la doctora Chang, una mujer serena que el domingo había enviado un correo a toda la escuela aclarando que los estudiantes podían hablar cualquier idioma y que cualquier tipo de discriminación o acoso por lenguaje no sería tolerado. El ambiente se sentía raro, tenso.
Algunos estudiantes me abrazaban o me daban las gracias en los pasillos. Otros me lanzaban miradas frías o murmuraban a mis espaldas. Se podía sentir la división. Quienes me veían como alguien que defendió lo correcto y quienes pensaban que había destruido la reputación de un director que solo hacía su trabajo. Los profesores también se mostraban inciertos. Algunos iban más allá para demostrar apoyo. Otros simplemente evitaban el contacto visual. Yo mantuve la cabeza baja, concentrándome en recuperar las clases que había perdido, fingiendo que todo era normal aunque nada lo fuera. En el almuerzo, me senté con Hao, Ayora y algunos de los que habían participado en la sentada. Hablábamos en voz baja sobre lo extraño que era volver después de todo. Pero debajo de esa incomodidad había algo distinto. Podía respirar. Por primera vez en 3 años, podía contestar el teléfono si la abuela llamaba sin miedo a arruinar mi vida. Podía hablar chino sin mirar por encima del hombro. Las cámaras seguían ahí, sí, pero ya no parecían armas. Solo eran cámaras de seguridad, como en cualquier otra escuela. Caminaba por los mismos pasillos donde antes me sentía casada, y ahora solo me sentía como una estudiante más que llegaba tarde a clase. Y ese cambio, por sí solo, ya era una victoria. Pasaron 2 semanas. Intentaba recuperar la rutina, haciendo tareas, yendo a clase, fingiendo que la amenaza de expulsión ya no me pesaba. Pero un día me llamaron a la oficina principal. Una secretaria me dijo que el distrito quería reunirse conmigo y con mi madre esa misma tarde, a las 3. Mamá salió temprano del trabajo y fuimos en silencio al edificio del distrito, sin saber si nos esperaban buenas o malas noticias. Al llegar, había 4 funcionarios del distrito sentados a un lado de la mesa. Del otro lado estaba Mallory, con su libreta llena de notas. El superintendente habló con voz medida, diciendo que habían revisado mi caso a fondo y querían proponer una resolución que reconociera las circunstancias de emergencia, pero también mantuviera los procedimientos administrativos. En la práctica, eso significaba que aceptarían que yo tenía razón al hablar chino para salvar la vida de mi abuela, y que eliminarían por completo la amenaza de expulsión. Pero querían que aceptara una suspensión de un día por haber salido del aula sin permiso. Mallory se inclinó y me susurró que eso era justo lo que esperaba. Una salida. Diplomática. Una forma de que el distrito salvara la cara sin admitir su culpa. Sentí la rabia subir por la garganta. Aún no podían decir simplemente que estaban equivocados. Aún no podían disculparse por casi destruir mi futuro por una regla absurda. El valor para romper ese silencio. El superintendente siguió hablando, explicando que la suspensión se programaría durante un día de planeación docente para que no perdiera clases y que a cambio, todos los registros disciplinarios relacionados con el proceso de expulsión serían completamente eliminados de mi expediente. También querían que participara en el desarrollo de una nueva política de acceso lingüístico del distrito y en un programa que llamaban Justicia Restaurativa. Mamá me apretó la mano debajo de la mesa y miré a Mallory, quien me dio una pequeña inclinación de cabeza que decía sin palabras que esto era lo mejor que podíamos conseguir mediante negociación. Entendí la realidad política, aunque la odiaba. Las instituciones siempre se protegen a sí mismas, y admitir una falta total no era algo que estuvieran dispuestos a hacer. La reunión terminó con ellos diciéndonos que podíamos pensarlo y que necesitaban una respuesta antes de que acabara la semana. Esa noche, mamá, la abuela y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, repasando todo lo que Mallory había explicado sobre los términos del acuerdo. La suspensión de un día se sentía como una bofetada después de todo lo que había pasado. Un castigo simbólico por salvar la vida de mi abuela, que les permitía fingir que mantenían cierta autoridad. Pero Mallory fue clara por teléfono. Luchar por una exoneración completa significaría meses más de procesos legales sin garantía de un mejor resultado. Y el acuerdo protegía lo más importante: mis posibilidades universitarias y un historial limpio. La abuela repetía en chino que lamentaba que tuviera que aceptar cualquier castigo, que no era justo, y yo tenía que asegurarle una y otra vez que volvería a tomar la misma decisión, sin importar el precio. Mamá fue práctica. Dijo que perder un día de clases no era nada comparado con ser expulsada, y que trabajar en el desarrollo de la nueva política podía convertir esta pesadilla en algo útil. Llamamos a Mallory a la mañana siguiente y le dijimos que aceptaríamos los términos. Ella programó una reunión con el distrito para el viernes, a fin de formalizar todo. Esa tarde, mamá y yo nos sentamos en la oficina de la directora interina, la doctora Chang, quien nos explicó el acuerdo página por página, con una voz serena y profesional, tan distinta a las amenazas agresivas de Tiger. El documento afirmaba que el distrito reconocía que las circunstancias de emergencia habían requerido comunicación inmediata en mi idioma nativo para evitar un daño grave, y que mis acciones habían sido necesarias y apropiadas bajo la situación específica. También establecía que la suspensión de un día por salir del aula sin permiso se cumpliría el próximo día de planeación docente y sería el único registro disciplinario conservado, eliminando toda referencia a la expulsión o violaciones de la política lingüística de mi expediente permanente. La última sección detallaba mi compromiso de colaborar con un comité del distrito para desarrollar materiales educativos sobre acceso lingüístico
y participar en el programa de justicia restaurativa. Leí cada palabra 2 veces antes de firmar mi nombre al final. Mamá firmó como mi tutora y la doctora Chang como representante escolar. Al salir de esa oficina, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Como si un peso físico se levantara de mis hombros. El miedo constante que me había ahogado durante semanas, el terror de pensar que mi futuro estaba destruido, empezó por fin a disiparse. No estaba completamente libre, porque la lucha por un cambio real aún continuaba. Pero mi caso personal estaba resuelto lo suficiente como para respirar y pensar nuevamente en la universidad, sin la sombra de la expulsión persiguiéndome. El mes siguiente se volvió una especie de distracción productiva. Me uní al comité del distrito que trabajaba en los materiales de acceso lingüístico. El señor Peters representaba a los docentes. Ayora se ofreció como representante estudiantil junto conmigo. También había algunos administradores y una persona de la oficina de diversidad. Nos reuníamos 2 veces por semana después de clases, diseñando cómo debía ser un taller sobre acceso lingüístico que no fuera solo un trámite simbólico. Yo insistí en incluir testimonios reales de estudiantes sobre cómo la política de solo inglés los había perjudicado. El señor Peters me apoyó con ejemplos de chicos talentosos que había visto abandonar la escuela por esas normas. Ayora investigó otros distritos con políticas multilingües y encontró modelos donde se celebraba la diversidad lingüística en lugar de castigarla. A mediados de octubre teníamos un borrador para un taller de 2 horas que abarcaba los beneficios educativos del multilingüismo, los requerimientos legales sobre acceso lingüístico y protocolos prácticos para emergencias. El distrito programó un taller piloto para principios de noviembre con personal voluntario de 3 escuelas, y yo ayudé a presentar la parte sobre experiencias estudiantiles. Aunque me temblaban las manos al hablar frente a los maestros, los comentarios fueron en su mayoría positivos. Varios dijeron que nunca habían pensado en cómo el sistema de vigilancia generaba miedo. El distrito se comprometió a implementar el taller en todas las escuelas el próximo semestre. El cumpleaños de la abuela fue a inicios de noviembre, y tuvimos una pequeña fiesta en casa con la familia y algunos vecinos, incluida la mujer que había llamado al 911 aquel día. Mamá preparó todos los platos favoritos de la abuela, y nos reunimos alrededor de la mesa, hablando en chino libre y alegremente, sin preocuparnos por quién pudiera oírnos o denunciarnos. La vecina volvió a agradecerme por haber salvado la vida de la abuela, recordando lo asustada que estuvo cuando colapsó, y lo agradecida que se sintió de que yo pudiera traducir para los paramédicos. La abuela estaba bien. Su corazón se mantenía estable según su última cita con el cardiólogo. Verla reír y comer rodeada de gente que hablaba nuestro idioma me llenó de una gratitud profunda. Habíamos estado tan cerca de perderla por culpa de la política absurda de Tiger. Sentarme allí, celebrando la vida de alguien que amaba, me recordó por qué había estado dispuesta a arriesgarlo todo. La celebración fue feliz, pero debajo de todo había una conciencia constante. Sabíamos cuán frágil era todo y cuán afortunados habíamos sido de que la emergencia ocurriera en un momento en que mi teléfono estaba accesible y yo había podido hacer aquella llamada. A mediados de noviembre, Mallory presentó una queja formal ante la Oficina Federal de Derechos Civiles, un documento detallado que exponía el impacto discriminatorio de la política de solo inglés sobre los estudiantes y sus familias y solicitaba una investigación completa de las prácticas del distrito. Me explicó por teléfono que esto no era solo por mi caso, sino por crear responsabilidad a largo plazo, para que el distrito no volviera a las viejas costumbres una vez que los medios perdieran interés. La queja incluía la declaración jurada de Howe sobre el sistema de recompensas, copias del memorando que ordenaba a los docentes reportar violaciones lingüísticas y testimonios de múltiples estudiantes y padres sobre el daño causado. Mallory dijo que el proceso de investigación tomaría meses, pero que era un paso necesario para evitar que esto volviera a suceder. Me sentí bien al saberlo, aunque comprendía que probablemente no vería los resultados. Era ese tipo de cambio institucional lento, pero importante, que realmente marcaba la diferencia. Por esas fechas, Jocelyn me escribió para pedirme que nos viéramos a tomar un café fuera de registro. Cuando nos sentamos en la misma cafetería de antes, se veía cansada y frustrada. Me contó que el presidente del consejo escolar, Dork, la había estado presionando, junto a otros 2 miembros reformistas, para que frenaran los cambios en las políticas y suavizaran las consecuencias para Tiger. Argumentaba que avanzar demasiado rápido podría crear problemas legales y dañar la imagen del distrito. Algunos miembros del consejo querían dejar que Tiger se jubilara tranquilamente con todos sus beneficios, sin enfrentar consecuencias reales por lo que había hecho. Jocelyn se negó a ceder. Estaba exigiendo una investigación completa y cambios permanentes con mecanismos de cumplimiento. Pero admitió que la política interna era agotadora. Algunos realmente querían un cambio, mientras que otros solo buscaban proteger su reputación. Saber quién actuaba por convicción y quién por apariencia era difícil. Aún así, su determinación de seguir luchando, a pesar de toda la presión, me dio esperanza.
Pensé que tal vez el cambio real era posible, aunque fuera lento y complicado. A finales de noviembre surgió una nueva crisis. La identidad de Howe, como el denunciante, se filtró. De pronto, todos en la escuela sabían que él era el chico de tecnología que había entregado la base de datos del sistema de recompensas. Los murmullos comenzaron de inmediato. Lo llamaban soplón, traidor. Decían que solo había hablado para salvarse después de colaborar con Tiger. Sus redes se llenaron de ataques de estudiantes castigados por el sistema de vigilancia, culpándolo por sus suspensiones, aunque él solo había obedecido órdenes. Un día lo vi almorzando solo en la biblioteca y fui a sentarme con él. Puse mi bandeja junto a la suya, y, lo bastante alto para que otros oyeran, dije que lo que él había hecho requería un verdadero valor. Desde entonces empezamos a sentarnos juntos con frecuencia, y yo me aseguraba de defenderlo cuando alguien hablaba mal de él, recordándoles que había arriesgado su propio futuro para exponer algo injusto. Así nació una amistad improbable entre nosotros, basada en el hecho de que ambos habíamos desafiado el sistema de Tiger y sufrido las consecuencias por hacer lo correcto. Howe me contó la culpa que cargó durante meses mientras revisaba grabaciones y reportaba a estudiantes. Cómo a veces trataba de ignorar ciertas violaciones, pero Tiger revisaba su trabajo y lo amenazaba con denunciarlo por no ser lo bastante riguroso. Hablamos sobre lo difícil que era resistirse a la autoridad cuando eras joven. Tenías miedo y no veías salida alguna. Y sobre lo importante que fue que, al final, él encontrara el valor para romper el ciclo. El valor de exponer la verdad, aunque tuviera un costo social, fue algo que entendí demasiado bien. A medida que noviembre se convirtió en diciembre, empecé a notar lo que ese costo realmente significaba. Algunos de mis antiguos amigos comenzaron a evitarme. Personas con las que había almorzado durante años, de repente tenían otros planes, o preferían sentarse en otras mesas. Tal vez estaban incómodos con la controversia que me rodeaba. O tal vez realmente no estaban de acuerdo con mis decisiones. Una chica con la que había sido amiga desde primer año me dijo un día en su casillero que pensaba que había sido egoísta al hablar en chino sabiendo las reglas, que debería haber encontrado otra forma de manejarlo sin poner a toda la escuela bajo el escrutinio de los medios. Otra amiga dejó de responder a mis mensajes después de que sus padres le pidieron mantenerse al margen del tema porque no querían que nada afectara sus solicitudes universitarias. Pasé un fin de semana sintiéndome completamente aislada, preguntándome si luchar había valido la pena, si eso significaba perder relaciones que habían sido importantes para mí. Pero con el tiempo, entendí que algunas personas nunca comprenderían por qué tomé las decisiones que tomé, y que su incapacidad para ver la injusticia no era mi responsabilidad. Mi círculo ahora era más pequeño, pero también más genuino. Estaba formado por personas como Howell, Alora y unos pocos más que me habían apoyado en los momentos difíciles en lugar de desaparecer. Con la llegada de diciembre, también se acercaban los plazos para las solicitudes universitarias, y tenía que decidir cómo abordar el incidente disciplinario que aún figuraba en mi expediente, aunque la expulsión se había anulado. Me reuní con mi orientadora universitaria después de clases y llevé copias impresas del acuerdo y del resumen legal que Mallory había preparado. Ella leyó todo con atención y me ayudó a pensar en cómo enfocar mi ensayo personal. En lugar de tratar de justificar la suspensión o buscar excusas, me sugirió que escribiera sobre la responsabilidad de cuidar a otros, el acceso al lenguaje, la defensa de los derechos, y lo que significa defender los valores familiares, incluso cuando las instituciones intentan castigarte por ello. El ensayo terminó siendo sobre encontrar mi voz después de años de silencio forzado, sobre elegir luchar por lo correcto, aunque el precio sea alto, sobre aprender que la integridad a veces implica aceptar las consecuencias en lugar de comprometer tus principios. Escribí borrador tras borrador, intentando reflejar la complejidad de todo sin sonar resentida ni enojada. Quería mostrar crecimiento y liderazgo, no solo el papel de víctima. Varios profesores se ofrecieron a escribir cartas de recomendación, destacando mi integridad y carácter ante la adversidad, incluido el señor Peters, que habló sobre mi valentía al enfrentar políticas injustas y mi compromiso con generar un cambio positivo a través del trabajo en políticas escolares. A mediados de diciembre tenía mis solicitudes listas. Sabía que la suspensión podía afectar mis posibilidades en algunas universidades, pero sentía que el ensayo era honesto, fuerte y reflejaba quién me había convertido gracias a toda esa experiencia. 2 semanas antes de las vacaciones de invierno, el distrito envió un correo con un archivo PDF titulado Guías de Acceso Lingüístico para Estudiantes y Familias. Lo abrí durante el almuerzo y leí 5 páginas de lenguaje cuidadosamente redactado explicando que los estudiantes tenían derecho a hablar cualquier idioma, y que en emergencias debía existir flexibilidad en la comunicación. También hablaban de garantizar que las familias pudieran comunicarse con la escuela y de cómo el personal debía apoyar a los estudiantes que necesitaran ayuda lingüística. Pero en ningún lugar se disculpaban ni admitían que lo que Tiger había hecho estuvo mal.
Simplemente avanzaban como si todo empezara de cero, sin reconocer que los últimos 3 años habían sido un desastre. Le reenvié el correo a Mallory, y ella me llamó esa tarde diciendo que, en cierta forma, era una victoria. Conseguir un cambio de política oficial era importante, aunque no fuera perfecto. Yo me sentía rara. Sabía que debía alegrarme, pero lo único que sentía era rabia. Rabia porque no podían admitir que se habían equivocado. Ver mi lucha reflejada en un documento real era una validación tangible, pero su negativa a pedir disculpas o nombrar las acciones de Tiger como discriminación me dejó frustrada e inquieta. En enero el distrito organizó lo que llamaron un Círculo de Justicia Restaurativa en el centro comunitario, reuniendo a estudiantes afectados por la política de solo inglés, junto con personal y administradores para hablar de lo ocurrido y cómo avanzar. Entré a la sala una tarde fría de martes y vi a unos 15 estudiantes sentados en círculo, junto a varios maestros, entre ellos el señor Peters, el director interino y 2 administradores del distrito. El facilitador explicó que cada uno tendría tiempo para compartir su experiencia y que el objetivo era la conversación honesta y la rendición de cuentas. Cuando llegó mi turno, conté toda la historia. La emergencia de mi abuela, hablar en chino para salvarle la vida, la amenaza de expulsión de Tiger y los meses de lucha posterior. Mi voz temblaba, pero logré terminar, describiendo el miedo constante y el costo personal de resistir. Después escuché a los demás. Un chico vietnamita que perdió el título de mejor estudiante por tararear una canción. Una chica hispanohablante suspendida por decir una palabra en el teléfono a su madre. Un estudiante haitiano cuyos padres fueron vetados del campus por hablar criollo en el estacionamiento. Algunos administradores se disculparon sinceramente y reconocieron el daño, admitiendo que la política había sido injusta y que debieron hablar antes. Otros, en cambio, se defendieron diciendo que solo seguían órdenes o que no sabían que la situación era tan grave. La sesión fue incómoda y desordenada, con momentos de verdadera responsabilidad mezclados con excusas y justificaciones. Aún así, abrió un espacio que nunca había existido, uno donde los estudiantes podían nombrar el trauma y los adultos estaban obligados a escuchar. Salí sintiendo el peso de todo ese dolor colectivo, pero también con la sensación de que la sanación era posible si la gente seguía apareciendo y haciendo el trabajo difícil. A finales de enero, Ayora me envió un mensaje con un enlace a un comunicado público del abogado de Tiger. Decía que Tiger negaba toda mala conducta, alegando que solo estaba haciendo cumplir políticas educativas legítimas y que la investigación era políticamente motivada e injusta. El comunicado lo presentaba como una víctima, un director dedicado atacado por mantener los estándares, torciendo toda la historia a su favor. Comenzaron a circular rumores en la escuela, que planeaba demandar al distrito por despido injustificado, que tenía correos y documentos probando que las autoridades habían apoyado su política durante años. Sentí una preocupación constante, la posibilidad de que pudiera salirse con la suya, o incluso recuperar su puesto. Llamé a Mallory, frustrada y furiosa, necesitando que me dijera que todo esto no había sido en vano. Ella, con su calma habitual, me recordó que no podía controlarlo todo, que el proceso legal tomaría su tiempo y que mi parte de la lucha ya estaba casi concluida. Me señaló que la política había cambiado, que ahora otros estudiantes estaban protegidos y que yo ya había logrado más de lo que muchas personas logran en toda una vida. Sus palabras me ayudaron, aunque no completamente. Seguía deseando que la justicia fuera algo claro y definitivo, no este enredo incierto. Cuando el semestre de primavera avanzó hacia mayo y se acercaba la graduación, me llamaron a la oficina de la consejera para hablar sobre los honores académicos. Me explicó incómoda que debido a la suspensión en mi expediente, aunque solo fuera de un día, no recibiría ninguno de los reconocimientos a los que había trabajado durante 4 años, ni el de la Sociedad Nacional de Honor, ni el de Excelencia Académica, ni mención especial en la ceremonia. Las reglas eran estrictas. Cualquier acción disciplinaria te descalificaba, sin excepciones. Me senté allí sintiendo la punzada de la injusticia, un recordatorio visible de que alzar la voz tenía un precio. La consejera se disculpó y admitió que le parecía injusto, pero que las normas eran las normas. Salí de su oficina conteniendo las lágrimas, furiosa por cómo el sistema seguía castigándome incluso después de reconocer que la política original estaba equivocada. Pero cuando se lo conté a mamá y a la abuela esa noche, reaccionaron de una manera completamente diferente. Empezaron a planear su propia celebración. Mamá pidió el día libre con semanas de anticipación, algo que casi nunca hacía. Y la abuela insistió en asistir, a pesar de sus problemas de salud y lo largo de la ceremonia. Querían tomarse fotos, llevarme a mi restaurante favorito, hacerme sentir orgullosa. Su apoyo alivió parte del dolor, recordándome que las personas que realmente importaban sabían lo que había hecho y lo valoraban, sin importar lo que dijera la escuela. A comienzos de junio llegó un sobre de la Universidad Estatal. Lo abrí con las manos temblorosas en la mesa de la cocina.
Era una carta de aceptación. Incluía también el desglose del paquete de ayuda financiera, becas, subvenciones, préstamos y trabajo estudiantil. No era la beca completa con la que había soñado antes de todo esto, antes de la suspensión, de los honores perdidos, del expediente manchado, pero era real y posible. Era un camino tangible hacia el futuro, una oportunidad para estudiar política pública y defensa en salud, temas que ahora sentía como mi propósito. Toda esta lucha había cambiado mi visión de lo que quería hacer con mi vida. Me enseñó cuánto importan las políticas, las voces que las desafían y las personas que las transforman. Firmé los formularios de aceptación y los envié por correo, comprometiéndome con este camino imperfecto pero significativo hacia adelante. El último día antes de la graduación, me ofrecí como voluntaria para ayudar a limpiar las oficinas administrativas que estaban siendo reorganizadas bajo el nuevo director interino. Estaba ordenando cajas en una pequeña sala de almacenamiento cuando encontré varias marcadas con el nombre de Tiger, sus pertenencias empacadas para lo que fuera que viniera después. Una de las cajas estaba abierta y al mirar dentro vi algo que me dejó inmóvil. Las fotos de su famosa pared de trofeos, aquellas imágenes de estudiantes expulsados que él exhibía como si fueran logros. Saqué las fotos una por una, observando los rostros de los chicos cuyos futuros había dañado, con sus nombres y las fechas de violación de las reglas escritas al reverso. Algunos me resultaban familiares, otros habían desaparecido o se habían graduado antes de que yo los conociera. Pero cada foto representaba una vida interrumpida por su crueldad. De pie en ese cuarto polvoriento, sosteniendo la evidencia de un daño sistemático, hice una promesa silenciosa, que mi futuro no sería solo para mí, que estudiaría política pública y trabajo de defensa social, que aprendería a desmantelar los sistemas que lastiman a las personas vulnerables y que usaría todo lo que había aprendido de esta experiencia para evitar que otros pasaran por lo mismo. Mi camino hacia adelante no era perfecto ni fácil. No era la beca prestigiosa, ni la graduación llena de honores que alguna vez imaginé, pero era mío, y tenía sentido. Nació de esta lucha y se transformó en algo de lo que realmente podía sentirme orgullosa. Algo que, tal vez, podría ayudar a proteger al próximo estudiante que tuviera que elegir entre obedecer reglas injustas o hacer lo correcto. Y así termina la historia de hoy. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Momentos como este me recuerdan por qué amo contar historias. Porque, entre tanto ruido, a veces basta una sola voz para traer un poco de luz y calidez al día. Si esta historia te llegó, suscríbete y sigue siendo parte de este pequeño espacio donde las palabras inspiran, sanan y nos unen.